En el mundo existen alrededor de 200 naciones repartidas entre los 5 continentes habitables en nuestro planeta, cada uno con una historia diferente que contarnos y que a través de los años sigue evolucionando. En este video encontrarás 8 países que tal vez no conocías y que están en el olvido, pero que tuvieron una historia que cambió el rumbo de algunos países. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio conocido genéricamente como Yugoslavia fue el territorio que comprenden actualmente los países de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Comenzó a existir desde 1918, pero no fue sino hasta 1929 que se le dio el nombre oficial de Yugoslavia. Estableció un régimen socialista sin la influencia de la Unión Soviética, pero con la muerte de su emblemático presidente en 1980, Josip Broz, conocido como Tito, terminó la paz en la República Yugoslava. Los eslovenos y los croatas fueron los primeros en independizarse en 1991, tras enfrentamientos sangrientos con los serbios. Acto seguido, se independizaron Macedonia y Bosnia-Herzegovina en 1992. Finalmente, la desaparición de Yugoslavia se oficializó en el año 2003, con el renombramiento de Serbia y Montenegro como un nuevo país. Con los acontecimientos descritos anteriormente, Serbia y Montenegro se convirtió en una nueva nación. Pero surgieron algunos inconvenientes, ya que no existían políticas comunes y funcionaban por separado ambas repúblicas. Fue en 2006 cuando la población de Montenegro, con un poco más del 55% del apoyo a la independencia de este territorio, puso fin a la unión con los serbios. Este país solo existió por 3 años, de 2003 a 2006. La península de Corea se encuentra ubicada al oriente de Asia y se extiende a lo largo de 1000 kilómetros de norte a sur. Además de la península, Corea cuenta con alrededor de 3200 islas. La división de Corea ocurrió en el momento de la rendición japonesa que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en 1945. Después de esa fecha, las fuerzas soviéticas entraron por Manchuria, en Corea del Norte, para hacerse del control de las provincias japonesas. El mayor temor de los Estados Unidos durante este periodo fue que la península coreana fuera dominada por las fuerzas soviéticas o por las fuerzas comunistas. Las autoridades estadounidenses apoyaron la influencia nacionalista del líder Syngman Rhee, que estaba a favor de la separación antes que a favor de una Corea comunista unida. La división de Corea en 1948 fue meramente una cuestión política más que otra cosa, consecuencia de las diferentes ideologías de los estadounidenses y los soviéticos. Prusia ocupó un lugar destacado en la historia europea, ya que jugó un rol primordial en los acontecimientos más importantes del continente, específicamente el periodo comprendido en el siglo XVIII y la Primera Guerra Mundial. Prusia pasó por diversas etapas de gobierno y se estableció como diversos estados como la Prusia Teutónica, Prusia Real, entre otros. El estado prusiano alcanzó su máxima hegemonía durante los siglos XVIII y XIX. En 1871, la población de Prusia ascendía a casi 25 millones de personas, casi el 60% de toda la población del Imperio Alemán. Para 1910, la población total de Prusia había aumentado a 40 millones de personas. La mayor parte de Prusia pasó a integrar el territorio de Polonia, pero tiempo después, por decisión de los aliados, Prusia fue declarada en 1947 oficialmente disuelta como una unidad administrativa y Estado alemán. La República Democrática Alemania se estableció en 1949 en el territorio alemán ocupado por la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Existió hasta 1990, cuando las ciudades que la conformaban se incorporaron a la República Federal Alemana. Por 40 años, la RDA
fue centro del enfrentamiento entre los principales actores de la Guerra Fría, y como aliado soviético formó parte del Pacto de Varsovia. En la frontera con las zonas de ocupación francesa, británica y norteamericana de Berlín Occidental, se construyó el llamado Muro de Berlín, que se convirtió en uno de los símbolos del enfrentamiento este-oeste, debido a los conflictos ideológicos. Pero a partir de la separación, surgían circunstancias adversas. Día a día, miles de berlineses de la República Democrática Alemana pasaban a la República Federal Alemana con los alimentos de primera necesidad que en la zona capitalista eran más caros, para vendérselos a sus compañeros de trabajo occidentales, lo cual afectaba claramente la economía oriental. También el potencial humano de la RDA descendía por la emigración de obreros cualificados y no se hacían políticas adecuadas para pagarlo. No fue sino hasta el 3 de octubre de 1990 cuando la socialista República Democrática Alemana se adhirió al territorio y se constituyó la República Federal de Alemania. La Guerra de Independencia de la Nueva España en 1810 convirtió a Texas en un lugar importante, debido a que era el paso obligado para el refugio y la compra de armas por parte de los insurgentes. Esta situación propició que aventureros y fugitivos norteamericanos se internaran en Texas, bajo el pretexto de luchar por la libertad. En 1819 se firmó un tratado en el que se permitía la colonización de terrenos por parte de norteamericanos, con la condición de acatar las leyes mexicanas, tales como la prohibición de esclavos que tuvieran creencias católicas y no se asentaran en las costas ni en las fronteras, condiciones que nunca fueron respetadas por la falta de una autoridad permanente. Cuando el gobierno mexicano se dio cuenta de lo sucedido, comenzaron a promulgar varias leyes en las cuales se prohibía la entrada de más colonos norteamericanos a territorio tejano. Esto desató a través de los años que varios colonos norteamericanos se empezaran a organizar y conspirar para la separación del estado del resto del territorio mexicano. Con el fin de defender la integridad territorial, el gobierno mexicano promulgó un decreto mediante el cual consideró piratas a los extranjeros que promovieran y apoyaran la independencia tejana. Con ese pretexto, los colonos tejanos se rebelaron abiertamente. Bajo la protección estadounidense y con la resistencia de un ejército mexicano mal armado y mal alimentado, declararon la guerra a México, logrando su independencia en 1836. Finalmente, la República de Texas pasó a formar parte de los Estados Unidos en diciembre de 1845. La fiebre del oro de California atrajo a las costas del Pacífico a miles de estadounidenses e inmigrantes europeos que iban en busca de fortuna. William Walker llegó a California en 1849, donde entró en contacto con las ideas expansionistas de los propietarios de tierras en California, y en 1853 visitó México buscando obtener un permiso gubernamental para colonizar territorio mexicano, el cual obviamente fue rechazado. Decidido a lograr su objetivo, en octubre de ese mismo año invadió la península de Baja California y tomó La Paz, y proclamó la República de Baja California, nombrándose presidente. Después movería su base a Ensenada de Todos los Santos. Ahí proclamaría la República de Sonora, para después unificarla con la República de Baja California en enero de 1854. Este hecho despertó el interés de más dueños de tierras, principalmente de San Francisco, algunos de los cuales habían financiado la expedición a cambio de tierras en México en cuanto triunfara la empresa de Walker. Pero esto no ayudó a Walker, quien tuvo que huir derrotado de regreso a California, donde por reclamo del gobierno mexicano fue sometido a un juicio por llevar a cabo una guerra ilegal en territorio mexicano. Pero fue puesto en libertad a los 8 minutos debido a la popularidad de su causa, la cual era impulsada por la doctrina del destino manifiesto. La denominada República de Yucatán, que de hecho nunca fue constituida como tal, fue un estado que existió en el siglo XIX y que abarcaba los actuales estados mexicanos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, lo que en tiempos de la dominación española habían constituido la Capitanía General de Yucatán.
Yucatán se unió a la Federación Mexicana como República Federada de Yucatán el 29 de mayo de 1823. Sin embargo, fue hasta el 23 de diciembre de 1823 cuando se le admitió como Estado de la Federación. Se independizó en 1841, naciendo así la denominada Segunda República de Yucatán, y se integró definitivamente a la nación en 1848. Generalmente, al hablar de la República de Yucatán, se hace referencia a la segunda época, que fue 1841 a 1848. En este periodo de autonomía, uno de los logros más importantes del pueblo yucateco fue redactar una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, que empleaba términos y conceptos aún vigentes. Las garantías individuales, la libertad religiosa y la figura jurídica del amparo. Durante el periodo de esta llamada Segunda República, se vivió una terrible crisis organizada por la Guerra de las Castas, que obligó a los gobernantes yucatecos, élite conformada en su totalidad por criollos blancos, a pedir ayuda militar a México, a cambio de la reincorporación de Yucatán a la soberanía mexicana. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con un amigo. Eso me ayudará bastante para continuar con este proyecto. Estos fueron 8 países históricos que ya no existen y nos vemos en un próximo video.